Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes por esta parte de Centroamérica. No, por supuesto que no estamos en Centroamérica, estamos en la parte sur. En Centroamérica son las 11:23. Aquí donde estamos en la zona andina son las 12:23. Estamos nada menos que en la tierra natalicia del nacimiento de Micaela Bastidas. Y claro, Tupac Amaru también por aquí caminó. Hay unas actividades en estos días y por eso estamos por aquí. Pero hoy es 1 de noviembre y en el calendario nuestro, en la vida cotidiana nuestra, es cuando se retoma el ciclo de la vida, justamente celebrando con la presencia, con la llegada, haciendo comensalía, fiesta, con las y los seres queridos que trascendieron o se reincorporaron al vientre fecundo de la madre tierra. Y de eso hablaremos, pero no hablaremos de la zona andina. Ahí están viendo ustedes en la fotografía o en la imagen, es el altar, eso es bastante particular por los colores, etcétera, de la parte sur de lo que se llama México, y hablamos con Karina Ochoa. ¿Qué celebran los pueblos en el continente de Villayala en el mes de noviembre? Y allá lo celebran desde la segunda quincena de octubre incluso. ¿Es Halloween? ¿Es folclore? ¿O qué es? De eso hablaremos con Karina Ochoa. Adelante, por favor, Karina. Muy buenas tardes por aquí. Saluda a la audiencia y comencemos pues cómo está el ambiente en tu contexto, en tu entorno en estas fechas. Adelante, Karina. Buenos días, buenas tardes a todas, todos. Pues sí, hoy es 1 de noviembre y se festeja pues la tradicional fiesta de muertos, que es una fiesta que tiene un origen anterior a la intrusión española. Le dicen prehispánico, es la forma como se menciona, pero es previo a la conquista y colonización de nuestros territorios, porque en las civilizaciones, sobre todo voy a comentar de las civilizaciones que se ubicaban en lo que hoy llamamos como Mesoamérica, pero también pasa en el mundo andino que esta celebración se realiza porque había una particular concepción sobre la vida, sobre el ciclo de vida, que no se contraponía a la idea de la muerte. El ciclo de vida se pensaba en articulación y en complementación con la muerte, es decir, no hay vida si no hay muerte y no se puede renacer, no puede haber un proceso de renacimiento si no hay como antecedente también el proceso de muerte. Y bueno, particularmente lo que hoy llamamos Mesoamérica y en México, se hacían una serie, como en muchas civilizaciones, una serie de rituales cuando fallecían los seres cercanos y estos rituales poco a poco se fueron configurando como parte de un conjunto de actividades que van a dar origen a las fiestas anuales que conocemos como Día de Muertos. Una cosa que es importante decir es que en la tradición mesoamericana, la muerte, que también se celebra, era un proceso, o sea, la muerte no era pensada como el fin de la vida, que sí pasa, por ejemplo, en tradiciones de otro tipo, donde la muerte es concebida como el fin de la vida. En estas civilizaciones no se pensaba como el fin de la vida, se pensaba como un proceso que seguía después de la vida, y en ese sentido había lugares a los que se llegaban después de la muerte. Fundamentalmente había cuatro destinos a los que se llegaba después de la muerte. El primero de ellos en la zona centro y sur de México era así considerado, y el primero de ellos era el Tonatihuichán, o también llamada la Casa del Sol. Era un sitio que resguardaba tras la muerte a tres tipos de personas que morían, a tres tipos de difuntos: a los guerreros, que eran muertos en las batallas o que eran, sí, muertos en el campo de combate, también a las personas que estaban, que morían por sacrificios, y por último a mujeres embarazadas. Y bueno, estos destinos de los difuntos pues tienen que ver con cuatro lugares importantes. El segundo va a ser el Chichihualcaucho, que a donde iban los bebés que se morían en el parto. Y era un espacio donde estos bebés eran amamantados por un árbol nodriza hasta que pudieran recobrar suficientes fuerzas para volver a nacer. Y
había un tercer, digamos, espacio, un tercer lugar a donde iban los muertos y este era el Tlalocan. Ahí llegaban los que morían por agua, ahogados o de alguna manera vinculados al agua. Y había un cuarto lugar que era el Mictlán. Y el Mictlán es el reino de los muertos, es a donde llegaban la mayoría de los muertos. O sea, todos los que no morían por agua, los que no morían al nacimiento y los que no morían en batalla o eran muertos en sacrificio o eran mujeres embarazadas, llegaban al Mictlán. Y estos, quienes llegaban al Mictlán eran la mayoría y ahí esperaban 4 años en el Mictlán para que fueran devorados por la Tlaltecutli, que era la deidad de la tierra o la representación de la tierra. Después de esos 4 años en los que eran devorados por la Tlaltecutli, entonces empezaban un nuevo proceso, un nuevo trayecto que tenía que pasar por 9 niveles del inframundo, cruzando una serie de ríos donde además estaban acompañados por un perro, que es el Choloescuincle, ¿no? El perro que también se le conoce como el perro andino, pero que en México también teníamos un perro originario de estas tierras, que es el Choloescuincle o el Cholo. Entonces, como verán, la concepción que se tenía de la muerte no era el fin de la vida, sino era el proceso que continuaba después de la vida y que además tenía varias etapas, varios procesos y que no acababa, digamos, con una vez que desencarnamos, una vez que nos vamos del mundo de los vivos. Entonces, hay una concepción muy relevante que va a tener después traducciones de alguna manera en lo que hoy conocemos como la festividad o la fiesta del Día de Muertos o de los días de muertos, porque no es un solo día, hay varios días, ¿verdad? Que inician previos al 2 de noviembre y que culminan el 2 de noviembre cuando llegan todos nuestros muertos. Gracias, Karina, por esa brillante e ilustrativa presentación. Claro, para hacer eso uno tiene que escarbar, tiene que hacer retorno a los lugares donde todavía quedan algunos destellos de esas vivencias, porque después de todo eso, esa información que nos dice ella, no lo encontramos en la literatura hegemónica, mucho menos en las instituciones o en los espacios de donde nos formamos académicamente. 4 lugares donde estaban los que se reincorporaban al vientre fecundo de la madre tierra. Aquí en la parte andina, los registros indican que, ya lo reiterábamos en estos días, que hasta el tercer año se los tenía a los restos mortuorios en vasijas de barro, en los chulpares. Los chulpares eran y son construcciones circulares de pura piedra en las partes más altas de las zonas de los territorios donde se habitaba. Y allí es donde se iba a hacer la fiesta en cada Ayamark Eiquilla, es decir, el mes donde se cargaba al difunto. Y después del tercer año, esto lo cuenta Guamán Pomadayala, eso ya es conocido también para los que les gusta la literatura, bajaban, dice, con pincullo, con quena, con flauta, con tambor, con zampoña, bailando, con chicha, con comida abundante, y se hacía pasear, de ahí viene cargando, ¿no? A los difuntos ya biodegradados, los cuerpos, por las diferentes calles, por los territorios por donde estaba, etcétera, los cultivos y todo lo demás, y luego se quedaban estas personas, estos restos en las familias a convivir en su espacio y allí se los atendía constantemente. Eso es importante indicar, no estaba concentrado, como muy bien dice Karina, al 1 de noviembre o al 2 de noviembre, 2 días, sino era un tiempo, era Quilla quiere decir mes, a llamar a Quilla el mes cuando cargan a los difuntos, dice Gomán Pomadayela en quechua, cuando estaba haciendo su documento, allá en 1615, 16, por ahí, la carta que le escribía al rey de España y que después, 300 años después, se descubrió y ahora se publicó como el libro de crónicas del nuevo gobierno, algo así del Perú. Eh, Karina, la otra cuestión es... ¿Cómo se vive ese proceso del encuentro, no sé si intercultural,
de las nuevas expresiones de fiestas en estos últimos tiempos allí en México, pero también en la parte de los otros pueblos del continente en estas fechas. Por ejemplo, está el tema de Halloween. ¿Cómo se va empalmando, se va ensamblando ello? Sí, Ollanta, quizá antes de contestar tu pregunta, enlazar con lo que tú mencionabas previamente, yo conté un poco cómo es el mito, digamos, el panteón mítico respecto al entendimiento de la muerte en eso que hoy denominamos como Mesoamérica, pero eso implicó también muchos rituales y muchas prácticas mortuorias que justamente están asociadas con este relato mítico. Si tienen que pasar 3 o 4 años, en el caso de Mesoamérica, para que sean nuevamente cobijados y devorados, pero más que devorados, cobijados por la tierra, quienes ya han muerto o han pasado al otro proceso que tiene que ver con la culminación del ciclo de vida y el inicio del proceso de muerte. Entonces, hay un proceso también en el que las personas que estamos vivas y que estaban vivas hacían un conjunto de rituales. Por ejemplo, en Mesoamérica a los difuntos se les envolvía en petates, no en barros, sino en petates, y lo que se esperaba justamente era el proceso de que esos cuerpos fueran devorados, devorados por la madre tierra, por nuestra por nuestro principio, digamos, de vida, y que al ser devorados, o sea, esta metáfora, pues tiene que ver también con el proceso biológico que tú ya decías, que es el proceso de biodegradación de los cuerpos, pero cuando ya eran devorados por la tierra, por la madre tierra, eran cobijados, regresados al vientre, hay en el proceso ya de muerte, cuando entran al Mictlán, hay 9 etapas y en esas 9 etapas hay un proceso donde se recrea el nacimiento, porque justamente en los códices, en varios códices y en los registros de Fray Bernardino de Sahagún, se plantea cómo estando en el Mictlán, después de que pasan esos 4 años, se debe cruzar el río Apanoayán. Y un segundo momento hay que pasar desnudo por el Tepetl Monanamitzin. Y en este Momananician. Y en este paso se va a pasar por en medio de 2 cerros que equivalen también al acto de nacimiento en vida. En la vida pasamos por las piernas de nuestras madres, ¿no? En el Mictlán se pasan por 2 cerros. Se pasa por 2 cerros desnudos cuando ya se está muerto. Las personas muertas pasan por esos cerros y luego en un tercer momento tienen que enfrentar una culebra que va a resguardar el camino y atravesar el Iztépetl, el cerro de Navajas. Y así recorrer cimas en las que hay constante nieve, se pasa también por 8 caminos y se va haciendo un recorrido hasta llegar finalmente al Izmatlampat. Es complicado decirlo, entonces me va a costar, pero es el Izmitlanampoxcalocan, que es donde moran los dioses de la muerte, ¿no? O sea, después de ese recorrido. Entonces, el recorrido de la muerte es un recorrido que se hace en otro territorio, en otro ámbito, que ya no es el terreno de los vivos, pero se sigue como proceso, la muerte no se piensa como fin. Ahora, los vivos tenemos que hacer una serie de rituales, se tenían que hacer una serie de prácticas mortuorias que no, como tú dices, no tenían una fecha fija, que tenían que ver con el proceso de acompañar a nuestros muertos. Y después de que justo pasaban los primeros 4 años en el Mictlán, había un proceso donde los muertos regresan y hay que alimentarles y hay que honrarles para que después pasen al segundo proceso de los 9 niveles del Mictlán. Entonces, no solamente los muertos están haciendo su proceso, sino los vivos acompañamos a nuestros muertos en ese proceso. Después, con la llegada de los españoles en el acto de conquista y colonización, hubo una serie de confluencias que llevaron a que estos rituales, que no tenían una fecha fija, sino que tenían que ver con las temporalidades de nuestros propios muertos y de cómo acompañamos a nuestros muertos, bueno, después se fue fijando en torno
a una fiesta particular que venía de la cristiandad y que fue ubicada en el día 1 y 2 de noviembre, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es efectivamente procesos donde no solamente hay actos de interculturalidad, también hay actos de resistencia cultural frente a una cultura hegemónica que al estar viva también esa cultura hegemónica o hacerse viva y al estar viva esta cultura de nuestros pueblos, pues va tejiendo puentes y van tejiendo formas que van a dar origen a otro tipo de prácticas que van a revelar ambas digamos, referencias culturales, tanto la hegemónica como la de resistencia y como la originaria, ¿no? Sin duda, el Día de Muertos que hoy vivimos está plagado de ese dinamismo de 500 años, de ese dinamismo cultural, donde pues sin duda hay tensiones también y también se disputan significados, pero también se van abigarrando y combinando miradas que vienen de la cristiandad, donde por ejemplo la muerte es entendida desde otro lugar y muchas miradas de los mundos originarios, de los horizontes de sentido, que dan vitalidad. La foto que ustedes ven es una foto de un altar de muertos que se hace en la zona centro del país, en la zona de San Pablo del Monte, donde, por ejemplo, van a encontrar muchos elementos también de las lógicas de la cristiandad. Una cruz, bueno, dos cruces, no se ve la de abajo, pero se ve una cruz de flores que va a estar al pie de la, del altar, pero además el altar tiene tres niveles, ¿no? En un primer nivel está el santo, en un segundo nivel vamos a encontrar las fotos de nuestros muertos acompañadas de alimentos y en una tercera va a estar la cruz y van a ver muchos elementos como las frutas, además de muchas otras cosas que están ahí presentes. Entonces, bueno, sin duda ha habido una lógica, yo no quisiera decir de hibridez cultural porque me parece que es mucho más compleja que solo algo que se hace híbrido, porque también está lleno de tensiones, también está lleno de confluencias, en donde la resistencia de nuestros pueblos está presente y da origen a una nueva forma que no es la ancestral, pero que está plagada de elementos de ancestralidad, pero que también tiene elementos de la cultura hegemónica que nos ha obligado a rediseñar nuestros propios horizontes de sentido para que sobrevivan y subsistan, ¿no? Entonces, lo que hoy vivimos también está ahora, en los últimos años, en las últimas décadas, asediado por la cultura capitalista del Halloween o por otro tipo de referentes culturales que muchas veces se incorporan y dinamizan, pero que también generan pérdidas y de manera paralela permanencias de nuestros propios referentes originarios, ¿no? Karina Ochoa conversando con el espacio de www.radiovictoriagt.com, pero también del espacio de Villa La Soberana. Estamos transmitiendo en Villa La Soberana. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de ese canal. Obviamente también Radio Victoria, Rondas Campesinas del Perú, Minca Comunicaciones Argentina. Hoy, 1 de noviembre, 1979, en Bolivia ocurrió una desgracia gigante. La dictadura de Natush Bush asesinó, masacró más de 100 personas y más de 200 personas heridas. También ellos se incorporan en los mastacus que hacen en la zona andina y lo que se llama Bolivia, que son mesas de ofrendas gigantes a base de panes. Se incorporan también las fotografías de los luchadores sociales, del Che Guevara, de Miquela Bastidas, de Bartolina Sisa, de todos ellos. Y aquí viene también la inquietud, estimada Karina. ¿Cómo consideras desde tu experiencia, porque sabemos que eres no solamente mujer de las bibliotecas, sino también sobre todo de territorios, cómo concibes esto de la resignificación, fortalecimiento de las espiritualidades como esto, por ejemplo, de la pedagogía de la muerte, etcétera, para perderle miedo a la muerte, etcétera? ¿Cómo abona eso al proceso de las luchas emancipatorias de los pueblos del continente? Sí, antes de que se me olvide, Ollantay, esta foto que están viendo aquí es un altar que se realizó con estudiantes, profesores y profesoras de la maestría en gestión del turismo con enfoque regional y sustentable del Colegio de Tlaxcala. Y recién la acabamos de hacer y ahí llevamos las fotos de nuestros muertos que estuvieron temporalmente en estas tierras, pero que hoy nos acompañan
a los que vivimos en la tierra de los vivos, pero que nosotros y nosotras les acompañamos también en su transitar por los mundos de los muertos. Lo siguiente es que, como te decía, los procesos que llamamos de interculturalidad no son procesos, casi nunca son procesos que sean fluidos, armónicos. Generalmente son procesos en los que se están dando tensiones, continuidades, discontinuidades, y donde se están disputando en ese terreno vivo tanto referentes de sentido de la cultura hegemónica como los referentes de sentido de las culturas en resistencia, ¿no? Y en ese sentido, el que haya un proceso en los últimos años, en las últimas décadas, y, sí, y desde hace 5 siglos, realmente, en nuestra América y el Caribe, que hoy reconocemos como Abya Yala, el que haya una constante resignificación y recuperación e intento de reconectar muchas de estas llamadas tradiciones con los horizontes de sentido ancestral son parte de las disputas culturales, simbólicas y políticas que tenemos que dar. Y también que dan vitalidad a los procesos culturales, a los procesos sociales y a los procesos vitales. En ese sentido, el resurgimiento de esta pretensión de volver a vincular tradiciones como la que hoy tenemos el 1 y 2 de noviembre con su origen, hacer otra vez las conexiones desde las espiritualidades ancestrales, me parece que es un acto no solamente de justicia histórica, sino un acto político relevante. La cultura no está alejada de las disputas ético-políticas y de los referentes de sentido. Por eso, muchas veces cuando se piensa en la interculturalidad como un acto pues no sé, de igualdad y vamos a tomarnos todos de las manos y todos somos iguales, pues realmente lo que estamos generando es una fantasía, un velo que impide mirar cómo los procesos culturales no están despojados de las disputas que nuestros pueblos desde hace 500 años han hecho por el reconocimiento de nuestra existencia. Entonces, a mí me parece que estas recuperaciones de las espiritualidades ancestrales, de este tipo de repertorios culturales, es también un posicionamiento y una lucha política. Necesitamos volver a conectar parte de lo que hemos reservado con todas las transformaciones que ha tenido, pero que sigue reservando referentes originarios y referentes de origen. Tenemos que seguir en el intento de reconectarlos con nuestras tradiciones, con nuestro origen, con nuestros referentes de sentido ancestral. Eso no quita que reconozcamos que han pasado 500 años y que en esos 500 años, evidentemente, estas prácticas socioculturales son prácticas que se han renovado, que están en procesos de negociaciones constantes, de disputas, y que no son exactamente iguales a las que se realizaban hace 500 años. Y no pueden serlo porque ninguna civilización es estática. No pueden exigirle al mundo de nuestros pueblos originarios que sigan permaneciendo como hace 500 años o como hace más de 500 años. Ninguna civilización es estática. Y en ese sentido, la disputa por este tipo de prácticas, que ya son prácticas, insisto, que son prácticas que tienen ya confluencias históricas, tensiones diversas, no nos pueden arrebatar la posibilidad de hacer la reivindicación de que eso también nos pertenece. Reconectar la dimensión espiritual con las luchas políticas, lo dijo Karina Ochoa en www.radiovictoriagt.com, hoy 1 de noviembre, cuando son las 12:46 aquí por Centroamérica, en este caso América, Aviala del Sur, pero allá en el centro de Aviala son las 11:46, ya van a ser mediodía. A estas horas, ya en diferentes comunidades, municipios, departamentos del Perú se han extendido ya mesas, ofrendas, porque al mediodía aquí se cree que van a llegar los difuntos a visitar, a celebrar, y mañana todas esas ofrendas llevan al cementerio o al camposanto. Así es la costumbre la de por aquí, pero también en la parte de Bolivia, en la parte de México, pues toda la noche es la fiesta en los campos santos. Muchas gracias, Karina, por tu tiempo. Gracias, amigas y amigos, por vuestra atención, y nosotros volveremos cuando las circunstancias así lo exijan próximamente. Muchas gracias, Karina. Hasta entonces. Chao, chao. Nos vemos hasta entonces.